Bienvenidos al ciclo de cine EDA Presenta. EDA es una asociación de editores, una asociación civil de editores que tiene 5 años de historia. Este es nuestro ciclo de cine, o uno de nuestros ciclos de cine, porque tenemos varios. En este ciclo básicamente está enfocado a películas argentinas contemporáneas. La idea un poco del ciclo es abrir una ventana, una pantalla en donde podamos encontrarnos con nuestro cine y poder disfrutarlo. Y por suerte, después de la película va a venir Jeff Zorrilla, que es el director, y Jimena Molt García, que es la montajista de esta película, para poder charlar un poco. Así también conocemos un poco cómo fue la experiencia de edición y de montaje de la película. Bueno, espero verlos que disfruten la función y verlos después de la función en la charla. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, con ustedes la montajista Jimena Molt García y el director Jeff Zorrilla. Bueno, un poco la dinámica de la charla va a ser, vamos a arrancar con unas preguntas sobre cómo fue el proceso de edición de la película y después estará libre para el que quiera preguntar o la que quiera preguntar algo, podrá preguntar libremente. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche. La primera pregunta va a ser un poco más enfocada a Jeff, de cómo arribaste a este mundo que estás contando, así brevemente. Sí. Bueno, la historia empezó con mi esposa, que también es productora de la película. Tuvimos que pagar el alquiler del departamento y ella buscó el mail de la mujer que nos alquilaba. Ahí encontró a través de su mail ese foro que usaban los hombres y aparentemente ella alquilaba departamentos a estos hombres para una semana, los llenaba con champán y todo eso. Y yo estaba en un festival de cine y ella me llamó diciendo, creo que ella es una madama. Y yo dije, ¿qué? Y volvimos y buscamos red, vimos que no es una madama y nos metimos en los foros y nos fascinaba este submundo que encontramos y a partir de eso yo hice un usuario en el foro y diciendo que me gustaría hacer un retrato sobre esta subcultura de los mongers y el primero que me contactó era Ramiro diciendo que él quería que le haga un villano famoso. Y yo dije, bueno, te puedo ayudar en eso. Y ahí era la primera reunión, empecé con él y después vi Alan, el inglés, y ahí mucho más tarde Joe, el más joven. Sí. Bien. Bueno, ¿y cómo fue el rodaje en relación a la edición? Digamos, ¿en qué momento entró Jime y sí, cómo llegaste hasta ella también y la elegiste como montajista para este proyecto? Sí, bueno, esto es mi primer largometraje, yo soy del mundo de cine experimental, tenemos muchos cine experimentalistas acá, así que yo entré no sabiendo absolutamente nada de lo que estaba haciendo, pero armé 5 jornadas juntos donde filmamos con Ramiro y con Alan cosas medio planeadas sobre sus días cotidianos y a partir de eso empezamos a editar el material. Trabajé con un editor y lo que yo vi es que no estaba saliendo, es que es una película donde el tono del montaje y cómo está contado lo que estamos mirando es muy importante. El primer editor no encontramos realmente lo que queríamos. Para él era un dark comedy, un comedia negra. Y para mí eso no daba. Y después buscaba otro y eso era un poco más una bajada de línea que tampoco quería. Y así yo me desesperaba mucho. Me puse a editar yo solo. Y no pude, y encontré Jime, por suerte, a través de un amigo, y ella me salvó la vida. En la manera que pudimos encontrar una conversación entre los dos, que yo, como cineasta, es algo más me disfruto, es la conversación que pudimos tener, de caminar esa línea delgada de lo que estábamos buscando en cómo contar esa historia. Y Jime, ¿vos cómo te llegó el material? Digamos, tu primer acercamiento al proyecto, ¿cómo fue?
bueno, me contactó Jeff y lo primero que hizo fue mostrarme uno de los cortes que había hecho con los otros editores, no sé exactamente con cuál, pero era un corte creo que de 20 minutos, sí, una cosa así. Y mi primera observación era que era un material muy potente, con personajes muy complejos, pero que al mismo tiempo me atraían mucho. Más que nada me atraían escarbar, quería saber qué pasaba después de ese corte, quería ver ese bruto, me atraía mucho encontrarme con ese material, aunque coincidía en que el tono me chocaba, era algo que no me terminaba tampoco, me parecía que no era muy acorde a lo que estaba viendo, o por lo menos lo que yo sentía que por ahí se podía sacar, pero tampoco sabía bien. Lo que me trajo es más que nada curiosidad, lo cual me pareció una señal buenísima. Y ahí después nos encontramos con Jeff y con Nati y empezamos a hablar porque también yo tenía la duda de cuál era su visión. Si me saltaba con cualquier cosa, yo iba a decir, bueno, chao, todo bien, es laburo, todo, pero en este tema además, si no estamos de acuerdo, yo no voy a poder. Bueno, ahí encontramos claramente una visión similar y me pareció interesante la propuesta que tenía Jeff y también la apertura a seguir viendo el material, escarbando, pensando en estructuras, como que Jeff siempre estuvo muy abierto a nuevas propuestas, a conversar y yo creo que logramos un diálogo que nos llevó a buen puerto y a llegar a algo que a mí como montajista me gusta y creo que él también quedó muy conforme. Y yo también me gustó mucho la peli, bueno, fue el éxito. Y digamos, a partir de ese momento que empezaron a escarbar y a dialogar entre ustedes, ¿cuánto tiempo de edición tuvieron para llegar a un armado? No digo al armado final, pero a un armado en el que dijeron, bueno, esta es la película que vamos a contar. Él avanzó con el productor sobre un corte de media hora donde estaban planteadas algunas escenas que después las reformulamos, pero quedaron. Pero creo que en el primer mes fue al toque que le encontramos como una vuelta al tono, a la estructura, más o menos, fue un mes y medio. Sí. Más o menos tener una estructura inicial donde nos gustaba cómo funcionaba. Algunos personajes nos quedaban estancados, después seguimos laburando, pero dijimos, bueno, nos concentramos en estos tres y tratamos de armar una estructura que evolucione internamente en cada historia, en cada personaje y que tratar de tener una estructura general que avanzara con estas tres historias paralelas con puntos en común. Una de las cosas muy interesantes para mí que hizo Jime es que teníamos una armada que hice yo con el productor ejecutivo, Fernando Domínguez, y lo que ella decía que era muy interesante es que simplemente ella dijo, ¿y si abrimos eso? Y como abría un corte que hicimos y como encontraba tesoros, como ella dijo, si estiramos esto por un minuto más, y como encontramos algo increíble ahí dentro en ese momento, así que abría espacios, nos da momentos de respiro, de sacar el chaca, que ahí un poco más respiro, da un poco más de reflexión de lo que está pasando. Y eso particularmente para mí era algo muy interesante, lo que ella hacía, es de buscar dentro del material qué hay más, si seguimos un poco más y encontramos cosas muy interesantes ahí. Creo que el tema del tono es fundamental, ¿no? Como vienen ustedes hablando. Digamos, ¿cuáles fueron los criterios que construyeron entre ustedes? ¿Qué decisiones fundantes tomaron con respecto al tono, de cómo construirlo? Digamos, porque llegó el material con un tono desacertado, digamos, ¿cómo llegaron a encontrar este tono? ¿Qué conversaciones tuvieron en la isla para llegar hasta ahí? Bueno, más que nada nos parecía interesante, o ahí coincidíamos, teníamos este límite de mostrarlos como monstruos, especialmente a Ramiro, como un señor loco, o sea, enfermo, que podríamos haberlo potenciado como un desquiciado. Pero lo que nos pasaba cuando escarbábamos el material es que veíamos que era su forma de vida, su forma de pensar, su forma de reflexionar y de accionar. Y lo hacía muy naturalmente, porque era realmente algo que él pensaba, era su forma de vida, era su forma de pensar las cosas. Y eso nos pasaba con los tres personajes. Entonces, lo que decidimos fue dejarlos lo más, sería como natural
dejarlos ser a ellos realmente para mostrar que eran personas que tenían una ideología determinada y que actuaban acorde a eso, que no eran personas ni enfermas ni nada, sino que eran personas comunes que tenían una forma de pensar particular. Después nosotros en particular teníamos nuestras posiciones sobre qué forma de pensar tenían y qué pensábamos de eso, pero nos parecía importante también con este tema de que dejar que el espectador pueda reflexionar y ver qué le pasaba con eso y no digerirle todo, no masticarle todo, mostrarlo lo más naturalmente posible, digamos, humanamente, en el sentido de que es más ideológico, es todo ideológico. No son personas desquiciadas o con una enfermedad mental, digamos. Sí, lo que yo un poco quería trabajar con eso fue una idea, es que yo quería jugar con el espectador más que nada, que la película sin espectador no es nada. La película funciona a través del espectador, por eso esos momentos para mí son muy ricos. Es que yo quería dejarlo lo más en blanco que se puede, que obviamente es imposible también, que es medio interesante, pero dejar ese vacío de una bajada de línea o de una denuncia o de una apología para que se reflexiona a través de los espectadores, que cada uno tiene que realmente poner su propia visión de lo que están mirando en la pantalla en sí. Y cada proyección que tenemos es una particular. Y eso para mí es muy interesante, que tenés el más facho diciendo algo terrible, que ellos son buenísimos o algo así, y el otro diciendo que es un pedorro denuncia. Y para nosotros sentimos bien porque decimos que es una reflexión, es una Rorschach, una prueba de Rorschach. Así que lo que queríamos mantener es un poco de esa neutralidad en todo eso. Hablando del espectador, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Ahí va. Me imagino que los Mongers te dieron como la autorización, pero la pregunta sería si todas las chicas que aparecen en la película saben que aparecieron y te dieron el ok, desde las del celular hasta la que aparece y se encuentra en el bar. Sí, firmaron, estaban ok con todo, sí, tenemos. Sí, tenemos datos con todo. Ellos tampoco les molesta tanto, es su laburo. Están laburando como cualquier otra cosa. Así que no les molestaba tanto, es su laburo y si en esto hasta que le puede conseguir más clientes a través de todo eso, a mí es su laburo para ellos, sí. Así firmaron y todo, sí. ¿Y alguna vio la película? Sí, de hecho la esposa de Alan estaba en el premiere que tenemos en Bama hace un par de meses y ella estaba ahí, lo presentó la película. Y sí, para ella la película es muy importante en mostrar cómo Alan usaba su hijo como un herramienta de negociación, de cambio, de todo eso. Así que sí, vieron la película. Sí. ¿Ramiro? ¿Qué opina? Sí, Ramiro también. Ramiro tenía problemas con la película. Su problema es que le parece gordo. Ahora me dijo que perdió mucho peso y quería que lo filmara más. Y yo dije, chaval, no está más. Pero quería seguir con lo que dijiste. Quiero hablar un poco de lo que pienso que está ahí dentro de esa pregunta, es ¿dónde está la voz de la mujer en esa película? A mí me parece como re interesante hacer el mismo documental desde las chicas. Bueno, justo en esta misma noche está pasando Alanis en Gamón, que me parece sería la otra película. Y nosotros hicimos esa película justo para no hacer esa película de Alanis. La idea es forzar el punto de vista masculino, que todos tenemos que vivir dentro de ese punto de vista masculino. Quiero volver de Jimena, no quiero echar la culpa, pero yo dije, necesitamos, te voy a decir una de las cosas más boludas, que yo quería filmar Mari, una de las prostitutas, yendo a comprar pañales para el bebé que tiene ella y todo eso. Y era Jimena que me dijo, no ponemos nada de esto.
la película solo van a enfocar en los hombres, el punto de vista masculino sobre el machismo, y la única manera en que vemos las mujeres es a través del hombre, de la mirada masculina. Y nosotros creíamos, hablamos mucho de eso, es que eso es un acto más fuerte, rebelioso en esto. Yo todavía no vi a Alanis, pero me parece demasiado fácil que lo ves eso y saliste del cine sintiendo, siento bien porque sentí horrible, qué mal está pasando esa mujer. Pero lo que queríamos generar en esto es que tenés que estar dentro de la ideología de los hombres, que para mí es la ideología dominante en este momento, y tenés que estar sujetado por eso, por toda la película. No, agregar que también nos parecía como que si tocábamos ese tema iba a ser como muy superficial y nos parecía que no correspondía. Hablar superficialmente poniendo una escena de Mari o de alguna de las mujeres. Entonces, sí, nos parecía importante concentrarnos en eso, además porque es lo que está más naturalizado, está más aceptado socialmente, entonces era, bueno, vamos con todo con esto, vamos a fondo y veamos qué pasa con la gente que lo ve. Para mí es un escape, es un vávulo de escape de emociones. Si pones un poco del día cotidiano de las mujeres y cómo ellas tienen que bancar a estos hombres, es un vávulo de escape de la emoción de, ok, bueno, siento un poco de angustia por ellas, y eso ayuda al espectador a sentir más cómodo al salir del cine. Y lo que realmente queríamos generar es que siente muy mal dentro del cine, y que en ese escape no queríamos permitir. Que para mí es una cosa quizá medio personal, pero ahí lo sentí y volví a casa, bueno, pero sentí mal para ellos, así que eso me tranquiliza un poco. Es que no, tenés que solo estar mirando a través de los hombres. No, está muy bueno cómo lográs esa frialdad. Me parece que eso es como el tono del que hablamos, me parece que es esa frialdad que lograron. Me parece que está buenísimo. A mí, eso es lo que queríamos, es que, ponerle, gente de la izquierda, olvidamos el mundo en que vivimos es el mundo de estos hombres. Esto es la hegemonía en que estamos ahora. Así que sí. Te quería preguntar algo a Jimé, que igual, bueno, es para los dos, pero hay bocha de distintos materiales en la película. Ya desde que filmaste con un celular hasta con otras cosas, hay Super 8, hay otras cosas muy lindas. Y nada, quería saber cómo trabajaron eso, si estuvo del principio, si lo fueron encontrando, si apareció después, cómo fue. Bueno, Jeff trabaja muchísimo con Super 8, es como su tema más que nada. Está todo el tiempo relacionado con eso, entonces tenía muchísimo material y tenía él la idea de incorporar ese material desde el principio. Inicialmente no sabíamos cómo, y ahí fuimos armando como una estructura también que funcionara como un personaje, como la voz de estos mongers más genérica, hablando de estos tres y después entrelazando estos mongers, porque las voces en off son de distintos mongers, y decidimos eso, que sea toda una línea también como un personaje, no, pero como una línea estructural que atravesara todo, y sí, la fuimos probando y lo usamos directamente como una línea estructuralmente que vaya atravesando y sumando información, y después lo que hicimos tiene una progresión interna el uso del material. Inicialmente son planos más de viajes, de cielos más tranquilos, después tenemos una playa y después se va entorpeciendo desde el montaje y además tienen efectos, están todas cada vez más sucias, con esta idea de que sea todo más incómodo, sea todo más intenso y que tenga una progresión interna también toda esa línea. Sí, empezó de hecho que yo estaba tomando un curso con un amigo ahora, que es Ulises Rosell, que es un cineasta muy bueno acá, argentino, y estaba tomando un curso sobre documental y él dijo, che, armame algo, cualquier cosa. Y yo estaba haciendo investigación en ese momento, así que tenía, al principio de la película es esto, es que yo tenía muchas entrevistas grabadas por Skype a todos esos hombres y no tenía material en video todavía, pero tenía Super 8 desde que mi primer año, de hecho era un Super 8 que yo filmé en las primeras 2 semanas en que yo estaba acá en Argentina. Y lo puse en Final Cut y me parecía que quedó re bueno eso. Y empezó
medio por así, y a través de eso empecé la idea que funcionaba muy bien el Super 8 con el discurso ideológico de los hombres, que es como para mí es el super show de esos hombres. Es como lo que ellos se dicen a sí mismos, por qué está bien lo que están haciendo ellos, la idea, por qué eso está cool. Y al mismo tiempo tenés esa imagen fetichizada, esa imagen de viaje, un poco distanciado, idealizado. Y después vas a la crudeza, al digital, ahí en la calle con ellos, pasando con la soledad con ellos. Y para mí el contraste entre esas dos cosas realmente a mí me generaba más el interés. Es porque desde que Nati y yo lo vimos en los foros, lo que más me interesaba era la ideología de los hombres. Es una cosa, yo soy de Estados Unidos, es una cosa que me rodeaba por mucho, así que yo quería generar esa diferencia entre la ideología y la triste realidad que pasan los hombres. Y la utilización de la música, digamos, la música, ¿cuándo entró en el armado? ¿Ya la tenían de antes de empezar a editar? ¿Se hizo después? No, no me acuerdo cuándo. En el medio, no ¿Sí? sé, aparecieron ¿Con vos? unos bocetos. ¿O era antes de vos? Vos ya tenías algo que te había dado ¿Algo? vuelta, pero después te hizo algo. Ta. Bueno, y hubo como una propuesta y al toque nos encanta. Sí, exacto. Al toque Sí. dijimos sí. Sí, bueno, Y- sí. Es ¿no? un amigo, Hernán Ayet, que está también dentro de nuestro circo de los experimentales, ¿no? Toda la gente dentro de este mundo. Así que un amigo mío. Y la música es armonio, una tartera y una cajita de música que él intervino personalmente. Y lo que yo le dije a él es que quería un dron y que quería algo. Mi idea es que te hipnotizas y empezás a creer lo que están diciendo. Y tiene que venir un momento cuando vos decís, no, basta, yo no banco de esto más, no puedo zafar más. Pero la idea es que usar la música para hipnotizar a la gente, para empezar a creer lo que están diciendo. Eso es un poco idealizado, pero eso un poco fue la idea, sí. Y antes de terminar la película, ¿hicieron alguna proyección para un grupo de gente? Sí, juntamos unos amigos, que creo un par de están acá, y nos tiraron un par de cosas más puntuales. Voy a hablar más, es chiquito. Pero justo el fotógrafo me dijo, estaba mirando y le decía, qué triste Argentina en esto. Y yo no veo Argentina triste en esa película. Yo veo los Estados Unidos y los que vienen acá triste. Pero lo sacamos un par. Había un toma que a mí me gustó mucho, es que Ramiro está en un taxi hablando con un tachero diciendo, ¿usted estaba acá durante los militares? Sí. Y era mucho mejor en ese momento, ¿no? Y el tachero, sí, mucho mejor. Y esto me parecía muy, muy bien para la película. Para mí vinculaba ideología, el sexo de ideología, la política, los masacres, la dictadura. Para mí era increíble. Y alguien dijo, pero no quiero eso porque cada vez que aparece un argentino es un asco. Y que parece como esa idea que vienen los yanquis acá y está todo un sistema que son iguales de lo que vienen acá de un país que lo aceptan y que están igual de ellos. Así hablamos de ese toma y salió de esa proyección y decidimos sacarlo al final. Y yo al final sí, estoy de acuerdo con eso. Pero eran cosas más puntuales así, ¿no? No hicimos un gran cambio de cosas así. Lo que estuvo más interesante es que nos empezamos a encontrar también con opiniones que gente que no le gustaba, que le parecía que estábamos haciendo sí, que estábamos a favor, estábamos haciendo apología a estos personajes. Sí. Y entonces en algún punto eso fue interesante porque fue la primera vez que nos enfrentamos a esa visión y eso nos hizo reflexionar sobre el tema porque como que estaba
no teníamos duda de lo que pensábamos individualmente, pero Right. fue súper interesante el primer Sí. contraste de, ok, esto es lo que se lee. O algunas personas leen esto, otras estas. Sí. Y eso fue lo más interesante, me Sí. parece, que de esa proyección. ¿Hicieron algo al respecto de eso o fue al final de la...? No, porque eso era algo que... Sí, perdón. era Estábamos- más para preparar para esto. Sí. Es que la idea para nosotros es que nosotros ya estamos claros y estamos conformes, estamos felices de lo que hicimos con la película. Y ahora tenemos que bancar que es una película muy difícil y... para mucha gente no está bien lo que hicimos, que está mal lo que hicimos. Pero eso es lo que queríamos generar, es generar un debate y era el primer contacto de ver cómo va a ser ese debate en eso. Y yo quiero más de eso, de gente diciendo que no, esta película está mal, entiendo lo que querías hacer, pero igual está mal, no quiero ver esto. Y nada, todo esto es un debate que me parece válido y que me interesa tener. Y la última pregunta mía, ¿hay alguna escena que hayan, digamos, que de tu cabeza, Jeff, por ahí estaba pensado de una manera que en el montaje se le encontró una vuelta que potenció? Sí, lo que fue para mí muy clave era la escena de la noche. Cómo tratar esa escena, porque ahí es el grano de lo que vive estos hombres todos los días. Así que, ¿cómo lo pintamos eso? Y así Jime realmente me ayudó en todo eso, en armando, porque también hay muchos... complejidades de lo que está pasando en esa noche entre los hombres, entre las mujeres. Una de las cosas muy impactante para mí es Remiro hace un chiste de pedofilia, de tener sexo con una mujer de 12 años y después se va y la cámara mira a una de las prostitutas, no, Mari. Y Cintia habla y habla con otro. Che, ¿dónde está la gente? Sí, viste, mi hermana está trabajando. ¿Dónde está? Así volvés a algo mucho más grave, mucho más tremendo. Y después Joe empieza a hablar sobre su lista y compara su lista con Remiro y se vuelve ahí a eso. Ese es uno de esos momentos que también es muy Emi Cativa, que era el DF, que es muy importante en eso, que él tenía el ojo de todo eso. Así armar toda la complejidad de lo que está pasando con la noche, de lo que está pasando con la chica que volvió, que levantó Joe al fin de la noche, todas esas cosas. Era algo muy interesante. Con el primer editor, es una cosa de música que era alegre, como era toda una cosa alegre, era como... estaban viviendo la noche y nunca sabe cuándo va a terminar. Y ahí es otra cosa. Hablamos mucho de la música en eso. Es que al principio no queríamos tener nada de música porque queríamos que está completamente en blanco, que la persona, que no manipulamos las emociones al final. Pero finalmente pusimos la música para agregar esa cosa hipnótica. Pero, ¿quieres hablar un poco más sobre esa escena? No, era compleja más que nada, así como dice Jeff, además porque se veían distintas aristas, como los vínculos entre las chicas, entre Cintia y Mari, ellas al mismo tiempo con Joe, se veían distintas dinámicas, entonces lo tuvimos que pensar mucho, mismo todo lo que es lo de la subasta de la cubana. Sí. Entonces era hasta dónde ir, hasta dónde cortar, era como todo muy delicado, también se ven otros mongers, qué hacer con eso. Estuvo como muy hablada esa escena, hasta dónde ir, que eso en realidad pasó con todas las escenas. Sí. Fue como todo muy hablado, hasta dónde, hasta acá, hasta allá. Que eso hizo también que a pesar de lo sordio de las imágenes y todo eso, fuera como un proceso súper interesante, divertido y a pesar de todo, ir construyendo a partir de lo que hablábamos, cada escena
puntualmente. Y esa fue compleja por todos estos temas. Además de que es larga, hay traslados, en lo más formal, hay traslados en espacios, Pero sí. Esa fue compleja. No, yo solo quiero decir que yo siento que tuve mucha suerte, que encontré a Jime, que yo aprendí mucho sobre armar una narración y que nada, era un momento, para mí eran recuerdos muy lindos para mí, el momento de hablando esas cosas de... Quizás era una de las cosas más lindas en eso, de hablar con alguien, conversar, de cómo armar, cómo estás formando una estructura y algo tan complicado como eso, y armando todo eso juntos era para mí era un momento muy, muy rico para mí, que yo me siento muy suerte que tuve la oportunidad. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Última pregunta. La película se habla de dos historias de dos extranjeros y al final uno de los dos queda casi con el papel del bueno porque es una historia que tiene un final feliz, parece muy diferente del chico estadounidense. Además, en el caso del norteamericano, queda bastante claro de quién se aprovecha de quién, mientras en el otro caso los roles parecen invertidos, hasta hubo risas entre el público cuando se escuchaban los diálogos entre el inglés y la chica argentina, y fue difícil encontrar una historia positiva acerca del tema, fue casual, porque queda un poco en suspenso el tema de hay una cara positiva de la prostitución, ¿no? Es algo muy... Sí, bueno, lo que yo diría es que le doy en tus manos. Quizás es una excusa barata, pero yo no diría que el inglés es el personaje bueno. Yo no lo veo mucho mejor que Ramiro o yo al final. Y eso es lo que quería generar. Y sobre la prostitución, es que es algo que no quiero abrochar, que es como la película es sobre la prostitución, pero para mí es más sobre el machismo, sobre el consumismo de los hombres, como la relación entre los humanos. De hablar de abolición o ¿cómo se llama? Restricción o como, pero no voy a entrar en eso. Para mí es más sobre ese punto de vista masculino y eso, y que tenemos que ahora abordar eso. Y ahora que finalmente está pasando algo en los medios que están denunciando casos de acoso y cosas así, está poniendo un poco más ahí al frente, que una cosa que está en la cultura, no solo estadounidense, pero global, de un machismo que está muy bien metido. Y para mí sería más sobre eso. ¿Sí? Y perdón, quiero agregar algo, que exacto, eso perfecto, pero lo de los personajes buenos y malos es como eso, cómo te interpela a vos cada personaje. Yo es el personaje que más odio a Alan. Lo único que tengo para criticarlo, agradezco que hayan hecho esta película, pero me parece que lo único que tengo para criticarles como negativo es que me parece increíble que se llamen mongers. No sé si sabés que mongo es como estúpido en Argentina. Pero en un punto todos los personajes tienen como algo, o sea, que me interpela de una manera no positiva porque me parecen unos estúpidos, pero son como unos campeones y los ponen en un punto como unos capos. Pero ¿en qué punto te parece un capo? Eso, o por lo menos nosotros reflexionamos mucho sobre ¿en qué puntos a vos te tocan como capos? Cuando está en el cementerio es un rockstar. ¿Por qué? Si es una persona alcoholizada. Es un estúpido y lo odio, y yo odio a esas personas y si lo veo me encantaría matarlo, pero cuando está en el cementerio lo pone como un capo. Pero no es que lo ponemos, es que vos lo lees como eso. Ese era como nuestro gran ideal, era como que, ¿por qué a vos ahí te parece? Recibimos comentarios como, acá ¿por qué dicen esto que tienen tanta razón? Y vos decís, bueno, ¿por qué te parece que tienen razón ahí? Pensalo, no sé. Digo,
Pero no juzgándote, digo porque está bueno, porque nosotros tenemos el tema de, no voy a entrar en micromachismo y todo como una cosa feminista, pero... Eso es lo que decís, porque puede ser mi prejuicio de lo que yo peleo toda la vida desde... Yo igual fui criada en el patriarcado y también peleo con el mismo machismo, pero pienso igual, porque también estudié cine y estudié montaje, pienso que también están puestos ahí. Cuando el tipo le habla al guardia... super capo, diciéndole, no podemos filmar porque es una cámara profesional, queda como él, como que vivo que sos y el pobre... Hay una pregunta, por manos muy levantadas. Me importa mucho preguntar. A mí me parece súper interesante porque en estas que pasaron 3 horas desde que arrancamos, tuve como mucho proceso en el mirar la película que me pasaba lo mismo y después como te pone en cuestión cosas por las cuales sobre algunas no dudas y sobre otras como te pones al otro lado y empezás a cuestionarlas, me parece súper interesante. Pero también al principio me parecía que tenía como el personaje negativo, la mujer o la madre del hijo, y después ves cómo se va cuestionando el personaje, eso me parece interesante. Y lo que me quería preguntar es cómo fue la búsqueda de los personajes, porque después en el montaje se escuchan voces diferentes, más allá que eso sea otro idioma, pero timbres, y se entiende como es un personaje colectivo del Monger, sí, que no son solo esos personajes. Y vos cómo te pusiste éticamente respecto a los personajes, no sé, vos al principio, ¿cuál era tu punto de vista respecto a la prostitución? Al acercarte a los personajes, ¿cómo te presentaste diciendo qué películas, por qué los grabo, cómo lo quiero grabar, qué quiero contar, cómo vos manejaste esas cuestiones? Una primera cosa que quiero agradecerte es que eso es realmente lo que yo quería. Mi ideal es que plantás Ramiro como un monstruo al principio y Allen como el bueno, y a lo largo de la película empieza a darse cuenta que quizás se invierten un poco las cosas. Pero el otro lo echaron de su casa. Exacto, fue con la escoria de Estados Unidos, ¿dónde la mando? A Buenos Aires. Exacto. Así que yo quería un poco jugar con eso. El progre que también puede ser tan igual de malo como el fascista. Y eso es algo que realmente yo quería jugar. Y sobre la prostitución, como a mí me acercaba un poco el mismo donde estoy ahora, es que sí, es un trabajo como cualquier otro. Me parece más que nada un señal de que mal los humanos se tratan uno al otro. Y yo entiendo que es una cosa más amplia sobre el trabajo de la mujer, pero yo como hombre estaba más interesado sobre el patriarcado y sobre el machismo y sobre el pensamiento masculino que yo creo genera este negocio. Y es más allá de ese negocio, es sobre las relaciones entre hombre y mujer en general. Y para mí estos hombres son reflejos sobre cómo miramos el mundo, no muy alejado a la persona normal. Esos dichos de cuál es la diferencia entre pagar una prostituta y ir al cine, lo escuchas en la calle. Son cosas que están en la sociedad. Y para mí ellos eran como un poco el extremo, pero al mismo tiempo el resultado lógico de cómo funciona esta sociedad de consumismo y todo eso, sí. También la idea de tener un exceso de energía que solo puede ir a la guerra o a coger es como... Pero es una manera de pensar tan cortito que... yo lo veo como víctimas, pero no siento lástima por ellos. Simplemente, para mí es un vehículo de ideología puro, como no tiene pensamiento propio. Él vio la película y él dijo, che, soy capo. Como dijiste, sí, soy un rockstar, buenísimo, me encantó. Y después él escuchó una entrevista donde yo hablo así, pero en inglés, donde se podría entender. Y después me llamó diciendo, che, no está buena la película, no
no mostrase la alegría de esto. Pero su primera vista era, che, genial, capo, ¿cuándo hacemos la secuela? Así que bueno, eso. Bueno, chicos, vamos a tener que cerrar la noche, pero por suerte tenemos 2 mesas reservadas en el restaurante donde Jeff y Jime van a seguir estando y podemos seguir debatiendo y charlando y preguntando y pasando una linda velada. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos el último miércoles de noviembre. Muchas gracias, chicos, por estar.